también en temas relacionados con las vacaciones, se puso un operativo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para proteger a aquellos turistas que salen o que llegan a la capital del país. Acompáñenos, esta es la información. Ya está en operación el plan de acción para el periodo vacacional invierno 2017 implementado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El operativo consiste en reforzar las medidas de seguridad en áreas de salidas y llegadas de pasajeros, filtros de revisión, salas de última espera, zonas comerciales, vialidades y estacionamientos en las dos terminales. El objetivo es garantizar la seguridad de usuarios y visitantes. Sí, ya había venido una vez de vacaciones y de paseo, y la verdad sí me ha gustado mucho. Miles de personas salen de la ciudad a recibir el año 2018, mientras otras vienen a la capital del país. Sí, porque aquí está mi familia. Yo vivo en Quintana Roo, vengo ahorita de vacaciones para pasar aquí el fin de año con la familia y regreso en enero otra vez a Quintana Roo. Además, se incrementan los patrullajes en el área perimetral, así como recorridos en las dos terminales. Voy a Cancún. ¿Por qué decidiste pasarlo allá? Para disfrutar de la playa y el calor y con la familia. El aeropuerto lanza algunas recomendaciones como abordar solo taxis autorizados, no guardar ni recibir maletas u objetos de otras personas, así como documentar su equipaje oportunamente. En el operativo participan elementos de seguridad contratadas por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Policía Federal, Procuraduría General de Justicia Capitalina, Policía Auxiliar y brigadas de seguridad. En las imágenes, Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.